el doctor José Miguel Santamaría, ¿no? Sí. Economista. Soy administrador de empresas del Colegio de Estudios Superiores de Administración, CESA. Ya. Que lo veo escribiendo en la revista Dinero y se me queda esa confusión. Escribe cada 15 días ahí. Sí, estamos empezando a escribir en la página web de la revista Dinero. Sí. Y estoy escribiendo también en Los Irreverentes. Semanalmente tengo una columna en Los Irreverentes. Qué bien, sí, en un blog. Muy bien. Usted, después de escuchar al hijo de Jorge Cárdenas Gutiérrez, a Mindragacol, hablar sobre la economía del país, diciendo que esto está todos los días mejor, ¿qué es lo bueno que le ve el señor Mauricio Cárdenas a esto? Es que lo que pasa es que lo que se hizo durante este gobierno ha sido terrible, porque el principal problema fue el sobreendeudamiento. ¿Qué fue lo que pasó? Pasa lo mismo que pasa en las familias. Había más ingresos porque había petróleo, y como había más ingresos, se gastó más, y gastaron muchísimo más. Se cayó el petróleo y ahora pues no tienen con qué, ¿no? Entonces el endeudamiento está muy grande y se han inventado una cantidad de metodologías para tapar ese endeudamiento. En mi último artículo yo hablé sobre el tema de las vigencias futuras, porque la vigencia futura es un compromiso que hace un gobierno y dice, oiga, yo me comprometo dentro de 5 años a hacer esto y a gastar esto. Pues tienen compromisos por 90 billones de pesos. Entonces, el gobierno Uribe entregó con 10 billones de vigencias futuras y este gobierno ha hecho más de 80 billones adicionales de vigencias futuras, más el endeudamiento de los TES. ¿Por qué? ¿Por qué había un endeudamiento tan grande? Porque Colombia le mejoraron la calificación por el tema de la seguridad y inversionistas extranjeros y fondos de inversión han venido a Colombia a invertir en títulos en pesos. Hoy en día... Pero aquí sí hay seguridad jurídica. A la inversión extranjera. En eso sí están invirtiendo, pero es que acuérdense que esos son capitales golondrina, ¿no? ¿Y eso cómo funciona? Hay unos índices a nivel mundial que dicen, oiga, toca invertir, haga de cuenta, tal porcentaje en Colombia, tal porcentaje en Brasil, tal porcentaje en eso. Y esos fondos que invierten esa plata tienen que acogerse a esa receta, sí, y salen y tienen que venir a comprar. Entonces, para comprar Colombia pueden comprar de dos maneras. Pueden comprar títulos en dólares de los que emite el gobierno por fuera o de los que emite acá en pesos. El tema es que la tasa en pesos es mucho más alta que la tasa en dólares. Y cuando se revalúa la moneda, que es lo que está pasando acá, acuérdense que teníamos dólar a 3.300, 3.200 el año pasado y estamos a 2.900. Sí. Entonces la rentabilidad en pesos se potencializa y se vuelve mucho más alta. Entonces hoy en día ya hay más de, los datos de abril son de 65 billones de pesos de inversionistas extranjeros invertidos acá en pesos. Es el mayor tenedor de títulos de deuda del gobierno, esos inversionistas extranjeros, por encima de lo que tienen los fondos de pensiones. Y eso es plata pues, que le han dado a este gobierno para que se la gaste en mermelada, ¿no? Porque se la ha gastado por todas partes. Sí, comprando congresistas. Y es que el problema, por ejemplo, fíjese en el caso de Cárdenas, del ministro Cárdenas, que adicionalmente pues, es el que le ha dado rienda suelta a todos los senadores conservadores y les ha dado su mermelada y tiene acabado el partido, ¿no? Porque el partido conservador, ¿qué queda del partido? Cuando el partido está totalmente dividido, por primera vez en la historia, no dividido entre casas, sino dividido ideológicamente. Porque uno no puede entender que los congresistas conservadores hayan votado todo lo que le han votado a ese gobierno. Son cosas que van en contra de los principios conservadores, todo. Yo me pongo a observar todo lo que está pasando y veo a un partido que, primero que todo, vive de papá contrato y mamá nómina. Una dirección conservadora ubicada en el barrio La Soledad, que ya la llaman Las Acacias, porque ya no vive nadie en ella. Es que se les acabó la vocación de poder, no hay vocación de poder. Entonces, ¿vocación de qué hay? No, hay vocación de tener puestos y de mantenerse. Muchos, los congresistas hoy en día del Partido Conservador tienen su microempresa electoral cada uno y lo que les interesa es salir elegidos ellos otra vez, pero no quieren ver al partido manejando el país.
uno añora a gente como a hombres como Álvaro Gómez, como a Misael Pastrana, como Mariano Ospina. Uno los añora, hoy por hoy. Totalmente, es que pasamos del laureanismo, del alvarismo, Sí, hablamos del oro puro a la escoria. a lo que tenemos ahorita, sí. Porque esto no tiene ninguna explicación. Unos ciudadanos que se van para la casa de Nariño, para empezar hay uno que dice que no le alcanza ni para la gasolina, eso decía un señor de apellido Corso de Santander, y que terminó siendo secuestrado por el ELN y ahora está feliz con un IMEN complaciente para la paz. Pero con un agravante adicional, que es que cuando usted se pone a ver las votaciones del Fast Track, por ejemplo, la votación de las reformas han pasado por 52 votos en el Congreso. Así o sea, es. por un votico, 2 voticos, ¿de quién? De los conservadores. De los conservadores. Los conservadores, Micho, el presidente Santos debería darle mucho más a los conservadores porque es el que les ha aprobado todo. Es el que ha hecho que pasen todas. Es más, a esta magistrada también, porque esta magistrada tuvo 18 votos contra 14. ¿No es cierto? La La ahorita, sí. De los cuales 3 Pardo es. Sí, 3 senadores conservadores que no votaron por Mota, sino votaron por Fajardo, fueron las que voltearon la cosa. O sea, también elegimos la que es llaman Fajardo, la- perdón. Sí. Es que, Fajardo. Entonces sí es increíble que el Partido Conservador haya terminado en eso, tristemente. Y por otro lado, pues el Centro Democrático manejando las ideas conservadoras, ¿no? Porque el conservador de base, al oír al Centro Democrático, al oír a Uribe, dicen, oiga, ese piensa como yo, los otros no piensan como yo. Cierto. Entonces allá están. Pues el que está defendiendo el Partido Conservador es Álvaro Uribe Vélez. Y allá está. Y cuando uno mira la votación, por ejemplo, en el caso del no del plebiscito, cuando uno mira los municipios y los departamentos donde ganó el no, departamentos conservadores. Cuando todos los congresistas iban por el sí y las bases conservadores votaron por el no. Lo que yo no he podido entender es que el 2 de octubre ganó el no, ganamos los del no. ¿Qué se fueron a negociar a la casa de Nariño? ¿Por qué tenían que ir a negociar eso? Se ganó Sí, ahí, y punto. Ahí se cometió un error. No, gravísimo. Se cometió un error porque sí, es que ya... Por querer salir en una cámara de televisión o quedar retratado en una revista. Es que no respetar la selección, no respetar la voluntad popular es terrible. Y eso fue Se la brincaron toda. Eso fue lo que pasó, sí. Y lo que pasó, y con anuencia de las Cortes, con anuencia de todos, ¿no? Una corte constitucional que legisla. Así es. Y que legisla para el Ejecutivo, y que es apéndice del Ejecutivo. Un Congreso que terminó siendo apéndice del Ejecutivo. Sí, no, la situación es gravísima porque los mismos inversionistas extranjeros, no estos de portafolio, porque estos de portafolio son especuladores, o sea, ellos entran y salen y ahí van, pero el inversionista, el que sí necesita seguridad jurídica para venir y poner una empresa, para venir y poner una fábrica, pues no lo va a hacer. Lo veo con un libro de los falsos testimonios. Sí, hombre, es que esto yo creo que ha sido... Este es el cáncer de la justicia hoy por hoy. Lo peor de la justicia, porque en esa nueva metodología donde la gente le pagan por decir mentiras ¿Cómo le parece? y mete a la gente a la cárcel, entonces es un tema gravísimo porque es que ¿en qué se puede creer ahora? Pero un senador cualquiera le mete un denuncio penal a un ciudadano de bien y le monta un falso testigo para que lo acabe de hundir. Y listo. ¿No? Pero es que así es como han ganado también las elecciones, porque el caso de Luis Alfredo Ramos, pues estuvo en la cárcel ¿cuánto tiempo? Con 3 falsos testigos. Así es. Entonces, y se descubren los falsos testigos. Y dicen estos son. Y esos mismos falsos testigos son llamados a declarar en contra de otras personas. ¿Quién entiende esto? Ese negocio de los falsos testimonios, ¿por qué no se acaba? Es que uno se pone a leer una obra muy interesante de Horacio Gómez Aristizábal. Porque yo aprendí una frase. Los abogados por lo viejos y los atletas por los jóvenes. Eso sí, pues, usted habla con un abogado de experiencia como Horacio Gómez Aristizábal y el hombre le narra y de qué manera, cómo es el cuento del falso testimonio. pero es que cuando habíamos hizo visto... una cosa linda él.
¿Cuándo habíamos visto un gobierno presionando de esa manera para elegir una magistrada? Nunca. Es que es absurdo. Es absurdo que esté pasando eso, porque es que tiene totalmente cooptado las cortes, tienen cooptado la fiscalía, tienen cooptado absolutamente todo el gobierno. Y sin el fervor popular, ¿no? Solo 14% de popularidad tiene el presidente. Oiga, ¿y cómo se sostiene un tipo con el 14%? Porque tiene al Congreso. Tiene al Congreso, Pero unos sinvergüenzas. tiene a las cortes, tiene absolutamente Otros todo. sinvergüenzas. Sí, totalmente de acuerdo. Es que, por Dios, aquí hubo unas cortes memorables. Que se politizó la justicia, ¿no? Totalmente O se politizada. judicializó la política. Que son dos cosas que van de la mano. Y cuando uno se encuentra con ese hecho, ¿uno qué hace? A ver, un estudiante de Derecho, hoy por hoy, ¿de qué Constitución se pega? Usted le pregunta a su papá firmó la Constitución del 91. ¿Su papá qué hace ahora viendo ese mamortreto de 312 páginas? Pero además el que hizo la Constitución del 91, que en su momento fue Humberto de la Calle, Sí. que era el ministro de la política, Y era en eso, fue el fue el que la enterró. El Consueta. Fue el que la enterró, ¿no? Claro. Fue el que la creó. El y doctor, fue el que la enterró. doctor Sí. Mamerto de Lacayo Lambona, con nombre propio. Óigase bien, Mamerto de Lacayo Lambona, más conocido como alias Humberto de la Calle. Hoy en día tenemos la Constitución Lombana. más grande del mundo, ¿no? 310 páginas adicionales. Qué tristeza. Sí, es terrible. Uno ver que al Congreso entran como perro por su casa un señor Santrich, un señor París, y allá se sientan como unos próceres de nuestra independencia, pasándose por encima de todo el mundo, porque ya tenemos un pobre muchachito de presidente del Congreso que da dolor y da vergüenza ajena. Es que esto está terrible. Sí, el país está descuadernado y es imperativo ganar las elecciones, que haya un cambio de régimen, porque ¿Y cómo vamos a cambiar esto? Porque yo creo que esta vaina no la van a montar para otros 60 años más. A los nietos de nosotros, los bisnietos, les va a tocar una cosa muy distinta. Es que si no se Con ganan una reforma agraria como la que están haciendo. si no hay un cambio de régimen en el 2018 y no se ganan las elecciones, No, se las van a robar. si no se ganan las elecciones, yo no sé para dónde vamos. Yo le escuchaba a Horacio Gómez Aristizábal, una cosa bastante inteligente ahora. Y me decía, hombre, William, vea, la primera vuelta ahora, el 18, la va a ganar la oposición. Y la segunda vuelta la gana Santos con la izquierda. O se la roban las elecciones y punto. Y ahí llegamos. Ya el tema es que no tienen candidatos, realmente están muy flojos de candidatos. La izquierda no se une, pues ¿cierto? nunca. Y yo sí creo que hay una posibilidad muy grande si se unen y esa coalición del no, donde están los cristianos, los evangélicos, las bases conservadoras, el uribismo, pueden llegar a tener un triunfo contundente. ¿Cómo es, ya para terminar, cómo es lo de la Corporación Siglo XXI? Es un centro de pensamiento, lo que llaman Un tanque. un tanque de pensamiento. Tiene 14 años, Sí. hemos sacado más de 60 publicaciones y generalmente hacemos conversatorios periódicos sobre temas que tienen que ver con la centro derecha, porque es un centro de pensamiento de centro derecha. ¿Qué es lo que pasa? Fíjese que ahorita, hablando otra vez del tema del fast track y de todo eso, a las FARC les van a dar para su centro de pensamiento un presupuesto de 2.700 millones de pesos No me anuales, diga más. para que ellos No me diga manejen un más. centro de pensamiento. Cuando los centros de pensamiento que tenemos acá, pues es muy difícil conseguir plata, porque son fundaciones y hoy en día conseguir donaciones, cuando ya el tema de la exención para las donaciones es tan complejo. Y adicionalmente, porque esto es una fundación donde no se ve, porque lo que hay es ideas, ¿no? Entonces es muy difícil, es bien complicado mantener estas entidades a flote. Y a los partidos políticos se supone que el 10% de los ingresos se los tienen que manejar para los centros de pensamiento, pero los partidos políticos
hacen la maroma ahí y no están utilizando la Qué plata para tristeza. eso. Mi doctor, qué bueno escucharlo a usted, saber que que hay todavía esperanza de algo en este país, y que existen hombres que tienen idea de hablar, como en las famosas jornadas del 10 de mayo, cuando en una tertulia pasada aquí con su papá hablábamos de los grandes momentos que se vivieron cuando el doctor Miguel Santamaría y el doctor Antonio Álvarez Restrepo y un grupo de jóvenes entusiastas salieron por todo el país a rescatar nuestra democracia. Sí, acá tenemos que dejar de ser indiferentes. Y si no nos salimos pues a la calle o a ganar estas elecciones, esto se nos va a poner muy duro. Así es. Muchas gracias por la invitación. Muy querido y muy amable señor.